Muy buenos días y bienvenidos al episodio 73 del jueves 22 de agosto de 2019. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todos los primos que se llevan una diferencia de edad grande, que cuando son pequeños tienen menos puntos en común, pero al hacerse mayores encuentran sus afinidades. Es el caso que tengo yo con una prima y compartimos un montón de cosas, de recetas, cosas curiosas que nos parecen, y en este caso voy a hacer una receta que me comentó, es como una salsa, podemos llamarle, más que una receta, que me dijo que estaba haciendo, que había hecho, y que me parece muy interesante. Yo al probarlo, luego lo compartí en alguna red social o WhatsApp, y me preguntaron que cómo lo había hecho, lo cual me pareció interesante para comentarlo aquí un jueves en esta sección de recetas del podcast. Más que una receta, como digo, es un complemento que luego vale para muchísimas cosas. Son tomates cherry secos, deshidratados, en aceite de oliva virgen extra, con especias y ese puntito que damos especial aquí en Aromas de Té, que es con un té negro chai. Ya veréis qué rico. Es una receta que lleva mucho tiempo de elaboración, pero sin una necesidad de estar muy pendiente, no requiere atención prácticamente. Como digo yo, se hacen solos, entre comillas, pero no va a depender mucho de que estemos pendientes de ellos. ¿Quieres saber cómo hacerlo y disfrutar con ellos? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y además todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vámonos derechos al fogón. Para esta receta necesitamos muy poquitos ingredientes. Vamos a utilizar medio kilo de tomates cherry que estén maduros pero duritos, es decir, que no estén demasiado blandos, porque luego a la hora de deshidratar se van a quedar muy fofos, se van a quedar mal, no van a perder todo el agua. Entonces necesitamos que estén duritos. En cuanto a especias, vamos a utilizar orégano, vamos a utilizar también albahaca, que me parece fantástica para juntarla con los tomates, que queda muy rico. Vamos a utilizar 3 ajos aproximadamente, pimienta blanca molida, aceite de oliva virgen extra, y luego como té, como os decía, vamos a utilizar el té negro chai. Podéis utilizar la versión ecológica o la versión normal. Yo en este caso tenía en casa la versión normal, convencional, y lo utilicé. Ya sabéis que es totalmente natural, pero algunos de los ingredientes no son ecológicos, por eso no lleva el sello. Pero es muy buena y completamente natural, como os digo. La preparación es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es coger los tomates, los vamos a lavar bien bajo el grifo para que estén muy limpios. No nos vamos a preocupar mucho de secarlos, es decir, que no es muy importante, aunque vamos a tardar 2 minutos más en secarlos, pero no pasa nada. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser partirlos a la mitad, y un truquito para tardar un poco menos es quitarle el extremo que queda al otro lado de la mitad, los 2 extremos del tomate, para que si lo hacemos con aire en una deshidratadora o si lo hacemos con calor, tenga más fácil huida la humedad. Es quitar esa capotita del tomate que digo yo. Los ponemos en la bandeja. Para esto podemos utilizar, yo tengo deshidratadora porque la utilizo también para muchísimas pruebas, con frutas, con verduras, también con algunas plantas, con especias. Pues a lo mejor cuando se coge el orégano pues lo deshidrato, o muchas cosas, el tomillo por ejemplo también. Entonces yo lo utilizo mucho, y también para hacer muchas pruebas con los tés, con las infusiones. Me gusta mucho el tener esa deshidratadora. Si la tenéis, sencillísimo,
ponerla a unos 55, 57 grados aproximadamente y tardaremos unas 9, 11 horas dependiendo del tamaño también de los tomates, pero en unas 9 horas ya han perdido bastante humedad. En caso de que no, siempre tenemos el horno. Tenemos que utilizar la temperatura más baja posible. Hay hornos que tienen a partir de 50, otros es a partir de 100, dependiendo. En el caso de que sea a partir más de 50, a partir de 80, 90 grados, si es a partir de 50 no hay problema, no vamos a tener ninguna pega de que sea demasiado calor. Si es más, que sea a partir de 80, 90 grados, lo que tenemos que hacer es estar un poco más pendientes y si es necesario de vez en cuando lo paramos para que mantenga la temperatura, pero que no se lleguen a tostar, que no se lleguen a quemar. No estamos buscando unos tomates asados, que también están muy ricos, pero en este caso es que pierdan la humedad para que queden secos y queden con todo el sabor. Una vez que ya hayan pasado las horas, en el caso de hacerlo en el horno, como va a ser algo más de temperatura, van a ser menos horas, es decir, en 3, 4, 5 horas aproximadamente los vamos a tener. Una vez que ya haya pasado ese tiempo, los vamos revisando de vez en cuando. En caso de tener higrómetro, que no es para nada necesario, yo sí que lo tengo para revisar sobre todo ese grado de humedad. En caso de que quiera buscar algo muy concreto, lo ideal es que esté entre un 10, un 15, máximo un 20% de humedad. Realmente en el caso de los tomates no es muy importante porque los vamos a meter después en aceite con las especias, entonces el aceite también es un conservante fantástico, que si tiene algo de humedad no se van a poner malos y no va a pasar nada. Una vez que ya tenemos secos, deshidratados esos tomates, llega el momento de conservarlos. La verdad es que si tenemos un poquito de tiempo, queda muy bien el quitarlos la piel. Siempre una vez secos, que se quita muchísimo mejor. Simplemente con una puntillita los vamos raspando hasta que nos quede solamente la carne del tomate. Nos va a quedar como si fuera una masa, es decir, no van a quedar los tomates tan enteros, pero el sabor es muy rico y para echarlo en algunas cosas nos va a venir fenomenal. Yo personalmente no les quito la piel, primero porque no tengo muchísimo tiempo y segundo porque una vez hidratados con el aceite no me parece desagradable, me parece que es muy comestible, que no es desagradable a la hora de tomarlo. Entonces lo dejo así y sobre todo porque lleva un poquito de tiempo. Vais a ver que en cuanto utilicemos 1 o 2 bandejas del horno de la deshidratadora, aunque luego se nos queda muy poca cantidad y muy concentrado el tomate de sabor, no son muchos tomatitos y se tarda bastante en quitarle la piel. Una vez que se la hayamos quitado o no, lo que hacemos es que los vamos a meter directamente en un bote de cristal. Vais a ver, como os digo, que se reducen un montón, que 1 o 2 bandejas, por muy grandes que sean, se nos van a quedar en un botecito pequeño. Cierto es que si lo hacemos en deshidratadora, vamos a mantener bastante más el tamaño del tomate, entonces va a ser como más cantidad, pero realmente se reducen muchísimo en este proceso que hacemos de la deshidratación, pero eso sí, tienen muchísimo sabor, potencia mucho más porque al restarle toda la humedad, restarle todo el agua, lo que hacemos es que va a potenciar todos los sabores del tomate. Una vez que lo tenemos ya en el bote, primero metemos los tomates y después cogemos los ajos. Yo lo que hago es un ajo, lo corto en 3-4 trozos con la misma piel y todo y lo echo al tomate. Después le pongo una cucharadita de orégano, un poquito de pimienta blanca que esté molida, pimienta blanca molida, le echamos pues la puntita de un cuchillo aproximadamente para que le dé ese toque diferente, porque luego con el té le vamos a dar ese toque más de pimienta negra más fuerte, pero este toque de pimienta blanca lo hace muy fresco y muy agradable. Además le vamos a echar albahaca.
A mí me gusta utilizar la albahaca fresca, cogerla directamente de la planta, trocearla chiquitita y echarla en el bote. La troceo chiquitita porque luego cuando nos lo tomamos es muy agradable cuando masticamos esa albahaca que ha estado unos días en el aceite, y está espectacular. Ahora llega ya el momento del té. Lo que vamos a hacer es coger una cucharadita pequeña de té negro chai. El té negro chai lleva té negro, canela, anís, jengibre, clavo, pimienta negra, achicoria, semillas de cardamomo y cardamomo entero. Es un té muy especiado, que tomado en infusión vais a notar que tiene ese picorcito, es muy agradable de tomar, muy rico. Yo lo que hago para añadirlo a este tipo de recetas es que lo muelo directamente con un pequeño molinillo, o lo rompo las hojas como están secas directamente con el dedo o con las manos, las muelo como si dijéramos entre las manos, y lo añadimos al bote. ¿Por qué hacemos esto? Porque no van a quedar trozos tan grandes cuando se hidraten con el aceite. Lo vamos a poder tomar perfectamente cuando estemos comiendo ese tomate, y no va a quedar nada desagradable. Aparte que va a dar muchísimo más sabor si echamos una cucharadita pequeña bien molida, que si echamos una grande y no lo molemos. Entonces recomiendo el molerlo. Ese toque de clavo va a quedar perfecto en el tomate, y a mí me parece que queda súper rico. Una vez que tengamos todo en el bote, los tomates tienen que estar cubiertos de aceite, es muy importante. Una vez que están cubiertos de aceite, con todas las especias, importante que el aceite sea bueno, que sea aceite de oliva virgen extra, porque es un tomate y un aceite que vamos a tomar en crudo. Entonces es recomendable que sea cuanto más bueno, mejor. Yo suelo utilizar un aceite de oliva virgen extra ecológico muy bueno. La verdad es que es de la variedad Cornicabra y me gusta muchísimo. Y para este tipo de cosas queda fantástico, que es luego un aceite que vamos a utilizar, como vais a ver ahora, para ensaladas o para algunas cosas de tomar en crudo, y está muy bueno. Una vez que cerramos ya el bote, lo que yo hago es que lo agito muy bien, lo agito mucho, y vais a ver que todas las especias que hemos dejado en la parte de arriba se van a mezclar por todo, quedando una combinación de colores, ese verde de la albahaca, del orégano, con esos puntitos negros que nos va a dar el té chai. Vais a ver que queda muy bonito. El rojo intenso que nos da el tomate queda muy llamativo. Vais a ver que queda muy bien. Y es una receta súper sencilla. Luego, al tenerlo ya hecho, normalmente, evidentemente, es una receta que hacemos en verano, que es cuando hay más cantidad de tomates. Por ejemplo, estos son de aquí, de la casa, de los cultivados por nosotros. Entonces, cuando hay ese excedente, pues es una forma de conservarlos, tener varios botes, y los tenemos pues para todo el invierno. Que lo podemos utilizar en un montón de cosas. Por ejemplo, en tostadas. Para hacer las tostadas de por la mañana es un tomate que está muy rico. Ponemos 2 tomatitos, como que hacemos que los raspamos un poquito, porque una vez que se hidratan con el aceite quedan muy suaves. Y luego echamos unas gotitas de ese aceite que tiene todo el sabor, y está espectacular. Para hacer ensaladas de invierno, que digo yo. ¿Por qué digo ensaladas de invierno? Porque ahora mismo tenemos tomates frescos que podemos utilizar. Bueno, pues los utilizamos en verano, pero luego llega el invierno, vamos a la frutería, los tomates no tienen sabor, pues nos gusta tener algo de verdad, de lo que realmente disfrutemos de esos sabores. Y esas ensaladas las podemos hacer con un poco de lechuga. No soy yo mucho de lechuga porque no es algo que me guste mucho, pero sí de canónigos, berros, cualquier verde que podamos proporcionar a esa ensalada. Después, con unos frutos secos, un poquito de naranja, si cortamos unos gajitos de naranja o de mandarina, que a mí me gusta muchísimo echar en la ensalada.
Y luego le ponemos 2, 3, 4 tomatitos de estos chiquititos y aceite de este. En vez de echar cualquier otro aceite, echamos unas gotitas de este aceite. Va a quedar fantástica. Es una ensalada muy muy rica. La llamo de invierno por eso, por el tema de los frutos secos, de la naranja mandarina, y luego porque nos va a dar ese sabor intenso el tomate, al ser conservado, al ser deshidratado, muy muy diferente. Os va a gustar muchísimo. Luego también vale, que es una de las cosas que utiliza más mi prima en este caso, yo no tanto, porque yo el pescado lo hago directamente al horno, a la plancha y demás, pero esto es un complemento que lo he probado también y me parece muy muy rico, que es una vez que tenemos el pescado al horno o el pescado a la plancha, directamente por arriba le ponemos unos tomatitos de estos así un poquito troceados, o si los abrimos un poco, y un toque del aceite con este sabor. Queda muy muy rico, la verdad es que está muy bueno. Y nada, os dejo en las notas del programa el enlace a este té negro chai para que lo podáis comprar, lo probéis en infusión, que es una infusión que queda fantástica, pero sobre todo que lo probéis con esta receta. También lo podéis hacer esta receta con alguna otra variedad de té, que a mí me encantará que me lo contéis para que yo también lo pruebe, porque me parece súper interesante. También lo puedo contar en el podcast sin ningún problema. Igual que si queréis compartir alguna otra receta diferente o algo que os llame la atención, o que no sepáis exactamente cómo hacerlo, podéis preguntarnos y estoy encantado de probarlo, compartirlo y hacerlo. Ya hasta aquí por hoy. Esta semana vamos a estar en 2 mercados. Quería contaros, vamos a ir al mercado de la Puebla de Montalbán, es aquí muy cerquita en Toledo. Es un mercado de la Celestina que llevan ya casi una semana celebrando una recreación histórica muy chula, con obras de teatro y demás, y como colofón se hace un mercado en el cual vamos a estar nosotros. Ya estuvimos el año pasado, es un mercado muy tranquilo, muy agradable, la gente muy maja, y vamos a estar este año disfrutando de todas las actividades que hay allí. Se monta mañana viernes y estaremos hasta el domingo. Y luego el sábado también vamos a montar en Avilés. Es un mercado tradicional, un mercado que llevamos un montón de años yendo, es en el casco de Avilés y disfrutamos un montón. Un mercado muy muy agradable, como todos los que hacemos en Asturias, pero este en especial es un mercado que a mí personalmente he ido muchísimos años y me gusta mucho. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado esta receta entre comillas y que la utilicéis, porque es algo que podéis hacer, guardar y os valdrá para muchísimas cosas muy interesantes. Os va a durar muchísimo tiempo y podéis utilizarlo en cualquier momento. Y nada, si os ha gustado, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes y Spotify. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad de este jueves, que va a ser un jueves espectacular, maravilloso. La verdad es que aquí ha refrescado un poquito y se está muy muy bien. Ayer hubo así tormentas y demás y ha refrescado y hace una temperatura fantástica. ¡Feliz jueves!